Bueno, el tema es, la temperatura de los océanos no es uniforme, aún en la misma latitud, ¿no? Porque todas las latitudes reciben la misma cantidad de radiación del sol arriba en la atmósfera, obviamente. Después las nubes la alteran. Pero en el tope de la atmósfera, SPSL Map Room, el de abajo de todo, mirá. Ahí está, perfecto. El tema es que el Pacífico está cortado. A mí no me gusta cuando el Pacífico está cortado. Volvé para atrás. Anda a ese, al que dice PSL, ese, perfecto. Ahí está, cualquiera, el primero. Ese me encanta porque el Pacífico está en el medio. Eh, bueno, ahora ahí está, muy bien. Ven, por ejemplo, estas son las observaciones de satélite de temperatura superficial en el océano de el 22, o sea, ayer o antes de ayer. Lo primero que ves es que los polos son más fríos que los trópicos, ¿no? Tiene sentido, los trópicos están más cerca del Sol por la curvatura, por la esfericidad de la Tierra. Reciben más luz solar. Perfecto. Y después es un gradiente, ¿no? Desde los polos hacia el Ecuador, la temperatura va decayendo, va subiendo gradualmente, o viceversa. Pero a medida que te acercas al Ecuador empiezan a haber desvíos de eso, ¿no? Como, y si te enfocás en el Pacífico en particular, el contraste entre un lado y el otro del Pacífico es notable. Ahí no está la escala de color. Veamos la escala de color. Subiéndolo un poquito. Tiki, tiki. 30 grados de un lado, ¿no? Del lado de Indonesia, en realidad Nueva Guinea, esa islota arriba de Australia es Nueva Guinea. 30, más de 30 grados Celsius midieron ayer. Es la parte del océano quizás más cálida actualmente, ¿no? Ese violeta no se ve en ningún otro lado. Y del otro lado, volvés para el Ecuador, el país Ecuador, las Islas Galápagos. No, las Islas Galápagos están ahí donde está amarillito. Bueno, ¿cuánto da? 24, ¿no? 22, 24. ¿Cuánto dije yo? 8 grados, 7 grados. Es un montón, ¿no? Para hacer que están en la misma latitud. El resto de los océanos tienen gradientes. Capaz que si decís, en el Atlántico pasa lo mismo, pero no es tan notable. En el Pacífico es el... Bueno, eso tiene un montón de razones, entonces me pasé mi doctorado estudiando ese contraste. Pero, ¿por qué es importante estudiarlo? Además de la curiosidad, es que ese contraste es inestable. Cualquier gradiente en la naturaleza, no solamente en los fluidos, cualquier sistema, ¿no? Si tienes un gradiente te va a generar una fuerza y va a intentar desaparecer. Bueno, el Océano Pacífico no es excepción a ese principio y ese gradiente es inestable. Porque ese gradiente en realidad lo crea un ciclo de retroalimentación positiva. Entonces, si tenés un ciclo de retroalimentación positiva creando cualquier cosa, es muy fácil. Si le invertís la dirección en la que va para el otro lado. Y cuando va para el otro lado es cuando ocurre un evento que lo que llamamos niño. El niño es el canal. Hoy justo habías mostrado una vez las filminas de la parte de los índices niño y tenías las anomalías de un evento niño, por ejemplo, que es como un calentamiento anómalo. Ya me estoy yendo por las ramas. Ahí está, mirá. Ese es el niño del 2015. Tiene una pinta de ser del 2015. 24. Bueno, cuando se calienta, esas son las temperaturas anómalas, o sea, los desvíos respecto de lo normal para el mes que son esas temperaturas. Entonces ves que en el Ecuador, la parte que normalmente es fría en este gráfico, se calienta, y se calienta un montón. La escala de color no está allá, pero el rojo debe ser como 4 grados Celsius. O sea que es como que este gradiente no desaparece por completo, pero casi que desaparece. Bueno, entonces la ciencia del clima se encarga de un montón de problemas. Este es uno solo. Después tenés el cambio climático, el efecto de los gases de invernadero en la temperatura del planeta, el efecto de las nubes en el balance relativo del planeta. Hay 200.000 problemas relacionados con el clima. Este es uno que surge de la interacción océano-atmósfera, ¿no? Y entonces estudiando eso, más la parte de cómo ese gradiente va a cambiar en el futuro a medida que se caliente el planeta,
me especialicé en el uso de modelos para predecir eso. ¿Escenarios del IPCC o algo así? Claro, pero enfocándome en ese gradiente, cómo va a cambiar, porque ese gradiente es fundamental para todo el clima del planeta. Todo el clima regional depende de ese gradiente. Porque si, por ejemplo, ahora llevamos 40 años, en realidad menos, 30, desde los tardíos 90, que ese gradiente se está intensificando. Entonces ahora el lado oeste del Pacífico es más frío que hace 30 años. Ahora, ¿por qué? Porque uno razona que la mayor parte del espectro del cuerpo negro, Sí. hace migrado, que es la temperatura que se cree que tiene la superficie del Sol, tiene una mínima componente en el infrarrojo, que es lo que debería, es donde tiene una banda de absorción en el agua, y el visible es prácticamente el agua transparente. Entonces, No. Sí, esto no lo afecta, no es un problema radiativo. La existencia de ese contraste es dinámica. Los vientos en el Océano Pacífico soplan de este a oeste. Bueno, en realidad todos los océanos tropicales, eso lo estudiaron en geografía. sí. Los vientos alisios, los que usaron los españoles para venir desde España al Caribe, ¿no? Ahí tenés los alisios del norte en el Pacífico, los alisios del sur en el Atlántico, y el Pacífico también tiene los mismos vientos alisios, que llegan al Ecuador y esos generan surgencia, agua fría que sale del fondo del mar. El fondo del mar es frío, y esa surgencia hace que el agua sea más fría del lado este. Y aparte hay toda una interfaz, la termóclina, que es la capa que separa, bueno, en realidad es la interfaz que separa el agua caliente del agua fría. Esto seguro que ya alguien se los contó. La termóclina, que en el Ecuador está muy cerca de la superficie, una cuestión de conservación de momento angular. Está como a 100 metros en promedio. Entonces, si los vientos soplan de este a oeste, del lado oeste, la termóclina se levanta un poquito por conservación de momento. Y si pasa de 100 a 50 metros, empieza a mezclar agua fría en la superficie. Entonces tenés un montón de procesos que enfrían el lado oeste, y ese enfriamiento después genera más viento, porque como el agua está más fría, el viento sopla de frío a caliente. Lo bueno del Ecuador es que no hay... ¿Qué no hay en el Ecuador que es importante para nuestras disciplinas, los meteorólogos? Coriolis, excelente. Bueno, en el Ecuador no hay Coriolis. Entonces, en el Ecuador el agua funciona como todas nuestras intuiciones de una pileta. Si vos soplás el viento de este a oeste, el agua va a ir de este a oeste. No hay rotación. O sea que está buenísimo. Yo también por eso estudio el Ecuador. Porque Además, una guía de onda. ¿Qué? Y hay una guía de onda. Excelente, excelente. Y aparte es una guía, atrapa ondas. Bueno, entonces tenés ese gradiente que es el estado normal, y cuando se relaja se genera una onda que viene del oeste para el este, y eso es el Niño. Esa onda llega a la superficie, es una onda debajo de la superficie, en la termóclina. Es una onda subsuperficial. Cualquier interfaz puede tener una onda, no tiene, las ondas ocurren en un cambio de medio, bueno, en realidad en cualquier medio. Pero en ese cambio de densidad que hay en la termóclina se pueden generar ondulaciones, y son muy grandes las amplitudes. Entonces cuando llega al este la onda viaja de oeste a este. Es una onda de Kelvin. Que esas las de Kelvin también las deben tener. Sí. Sí, por eso, estoy chequeando. Bueno, la onda de Kelvin también hay en el océano. Y eso genera el Niño. Entonces, bueno, me interesé mucho en esto, la parte teórica, porque hay toda una parte teórica de modelos matemáticos. Todo esto lo puedes estudiar con ecuaciones casi analíticas. Y en ese momento estaban surgiendo los modelos acoplados, globales, los modelos de circulación general, ¿no? Entonces, la atmósfera con las ecuaciones de movimiento generales, el océano acoplados, y esos modelos generan el Niño espontáneamente. Porque como generan meteorología, tormentas, también generan el Niño. El tema es que generan un Niño que es medio imperfecto, porque es muy difícil simular. Imagínense, no es solo WRF, no, ahora es WRF interactuando con un océano que es dinámico, que responde a lo que haga WRF, la atmósfera,
y que si tenés mal Worf, te vas a tener mal el océano, porque el océano va a responder a lo que haga Worf. Y estas oscilaciones en el clima surgen de esas interacciones entre el océano y la atmósfera. Pero bueno, ¿Qué previsibilidad llegaste a obtener en términos de anomalías del Pacífico para determinar? buenísimo, buena pregunta. Y entonces, a medida, medio como que fui viendo a lo largo de mi carrera el avance en los modelos climáticos desde del IPCC, ¿cuál fue? El 3. Yo sigo la secuencia de CIMIP, sigue la secuencia de CIMIP, los modelos también, pero bueno, hubo 3 generaciones de modelos. La primera generación, que es la que usé para mi doctorado, era muy de terror para estudiar estos fenómenos. Compañía. Muy bien, Wirti, que estudió en Hawái. Sí. Que medio que empezó a ser la parte oceánica del niño, pero ahora ya tenemos estos modelos, dijimos, como acoplados, muy realistas, que simulan todo, la atmósfera global, el océano global, con la mayor cantidad de detalles, la atmósfera tridimensional hacia arriba, el océano tridimensional hacia abajo con capas. Entonces vi con el tiempo que los modelos iban mejorando en la simulación del niño. Entonces la segunda generación, la que se usó en el IPCC 5 fue, el anterior, ya tenían... Sí, como la anterior a la última. 6 fue 2021. Exacto, eso. Ahí ya tenían mejor simulación del niño, más como con la secuencia de los eventos, y ahí empezamos a estudiar los eventos niña que duran más de un año. Vieron que desde los años 2000 más o menos se empezaron a observar muchas niñas que han durado 2 años o 3, como la última, la triple niña. No les tengo que explicar. Bueno, entonces yo venía estudiando eso desde el año 2010 más o menos, entre otras cosas. Y empezamos a usar esos modelos mejores para hacer predicciones de la niña, de eventos niña, si van a durar 2 años. Y entonces ahí, para responder tu pregunta, en el 2017 publicamos un paper demostrando que los eventos niña se pueden predecir con 2 años de anticipación. Ya cuando tenés el niño, vos podés saber si la niña que viene después... Después del niño siempre viene la niña, hasta mi mamá sabe eso. Pero el problema es qué pasa después, cuánto va a durar la niña, ¿no? Estaba mirando a ver si había una serie de tiempo ahí del niño, pero no. Pero bueno, lo que les quería contar es un poco de lo que mi experiencia fue más en aprovechar este rápido avance en la simulación del sistema acoplado océano-atmósfera para empezar a usar estos modelos en predicción y demostrar que se puede extender el horizonte de predecibilidad en el clima, enfocándose en algunas ventanas de oportunidad, como cuando tenés un niño fuerte, como el del 2021, 23, 24, ese que está ahí, bueno, ese lo siguió una niña, la del año pasado, y ahora estamos en niña de nuevo, o sea, niño, niña. Claro. Y un poco Ahí están las anomalías. Mirá, ahí está, perfecto. Un comentario donde a veces la ideología se mezcla con los mitos y la ideología debería intentar desmitificar estas cosas. Pero por allá por el 90, los chicos que estudiábamos en ese momento el doctorado, con un curso de dinámica de flujos de la atmósfera con Omar Lucero. Omar Lucero se había doctorado en Virginia, fue el meteorólogo que vino junto con el radar en el año 85, el radar que nos salió de la caja, el que contaba. Bueno, Sí. y Omar nos hizo estudiar el niño, correlacionado con cuencas en Sudamérica, y mayoritariamente daban correlación positiva para eventos extremos o crecidas. Claro. Y el caso ganador fue el Iguazú. El Iguazú fue el que mejor correlacionaba niños con crecidas del Iguazú. Y no había evidencia significativa clara de la niña. ¿Y qué hacía la niña? No sabemos. Pasan distintas cosas. Era como menos, más ruidoso. Hay que ver ahora, porque desde el 90 tenemos 25 años más. Claro, esto era el 90, ¿no? Y
me tocó luego trabajar en la cuenca del Pilcomayo y dice la leyenda, la miro a Erika, del pilcomayense, la que tengo más cercana. Vos me preguntaste esta mañana qué tiene de singular el Pilcomayo. Sí. Muchas cosas. Pero sin ánimo de ahora hablar del Pilcomayo, dice la leyenda que las crecidas del Pilcomayo están relacionadas con la niña, está con el niño. Puede ser, porque el patrón no es no, el patrón es estacionario, pero no es todo Sudamérica afectado de la misma manera. Vieron que durante el Niño llueve en la Cuenca del Plata y no llueve en el Amazonas, que son como características bastante claras. Más ahí están en el NMMI, se ve un poco, no es tanto la Cuenca del Plata, no, es un poco la Cuenca del Plata, ¿no? La parte verde es una parte de la Cuenca del Plata, en el sur de Brasil. Pero lo que se empezó a notar cuando uno tiene más datos, el problema del clima es que tenemos menos datos porque los eventos ocurren más lento. Entonces, si uno estudia, no sé, sistemas de mesoescala convectiva en Córdoba, ¿cuántos tenés por año? 10 capaz, ¿no? De eventos niños tenés 1 o 2 por década. Entonces tardás mucho más tiempo en estudiar estos fenómenos y a medida que la serie de tiempo se hizo más larga, si prestan atención, la parte azul es la niña. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero si ven, las niñas en general son mucho, cada pequeño piquito es un año. Cuando hace un piquito es un año, hace otro piquito, otro año. Fíjense que las niñas en general son 2 picos o 3 o hasta 4, la que vino después del 98. Ahí está la triple niña entre el 2020 y el 2024, la de la super sequía de los últimos años de la presidencia de Alberto Fernández. Y un poco todas esas sequías son las que crean crisis macroeconómicas en el país por la reducción en la producción de granos en la pampa húmeda, en las áreas de secano. Entonces me dediqué mucho tiempo a estudiar estas niñas persistentes y de ahí fui pasando un poco por encontrar soluciones como, bueno, si estamos observando esto, tenemos un modelo que lo puede simular bien, deberíamos poder predecirlo. Y ahí en ese paper extendimos la predicción a 2 años, que para el niño es un montón, porque en general un evento niño lo puedes predecir con 6 meses de anticipación con suerte. Para el año que viene, para el fin de... Sí, igual pongámonos picantes. Mostralo, yo sé de lo que estás hablando. Eso, ¿ven? Esto es la probabilidad oficial. Y este A mí me gusta más porque son la evolución del índice Niño 3.4, que es esto, las temperaturas anómalas en el centro del Pacífico ecuatorial, que es como lo que medimos como el niño y la niña, es cuando ese gradiente se debilita durante el niño o se intensifica durante la niña. Y ven que en todos los modelos, cada color es un modelo distinto, estadísticos y dinámicos. Depende de si los símbolos están llenos o vacíos. Y si miran los modelos dinámicos, tiran niño, ¿no? Porque vuelve el índice a positivo. Para JJA es junio, julio, agosto del año que viene. Bueno, de este año. Ya estamos en el 2026. Ven que vuelve a positivo. Igual, algunos modelos dan más positivo todavía. El modelo del sistema europeo da como 2 en esa escala. ¿Más 2? Sí, más 2. Y entonces está las redes están acá, las redes agrícolas están muy, muy esperando al niño. No creo que venga. Porque nunca pasa el niño después de la niña. Es muy raro. No es una oscilación perfecta, que como un péndulo que va y viene. Pasa por neutro y se queda en neutro como dando vueltas. Es más, hay como un comportamiento caótico ahí. Y venimos en neutro, sí. Sí, igual ese índice tiene problemas también, porque ahí usan un índice
que ya está afectado por el calentamiento global. Y entonces hay que usar otro índice. Esta gente todavía no actualizó su índice. El índice de ellos mismos. El de la NOAA. Sí, pero O sea, hay que sacarle la tendencia. exacto. Gracias, Andrés. Porque si la tendencia es al calentamiento, le estás agregando valores positivos a algo negativo. Y entonces no podés ver la línea, la ves mal. La subestimás. NOAA desarrolló un índice que se llama Relative Ocean Niño Index, RONI en vez de ONI. Este es el ONI. Este es irónico. Bueno, hay que usar el RONI, que ellos lo usan, lo inventaron ellos. Cuando NOAA saca este reporte nos consulta, y yo estoy en la lista de email de científicos que aconsejan sobre qué decir en esto. Pero bueno, ahora estamos en la Niña, una línea débil, tranqui, que está igual causando un poco de sequía. ¿En qué Eh, zona? En la zona, digamos, la pampa húmeda, pongamos, y en la Mesopotamia. Y si no, lluvia. Una María Nosotros positiva. estamos con año normal positivo. De lo que venía lloviendo. Sierras y pensando más en la zona de manejo de embalses, todo Sí. eso. Pero porque llovió mucho en la primavera, y eso, Bueno, ahora también, Pero igual tenemos como bien marcados dos sistemas. Uno, lo que es la pampa, más al claro, sur, ahí ya está seco. Sí, más no sé cómo de ahora el último. Y todo lo que es ahora, lo que es sierra, donde nos encargamos más de lo que es manejo del embalse. Claro. Entonces, como dos sistemas que están mirando en paralelo, por un lado el campo y por el otro lado. Sí, este año, particularmente acá, en el centro de la Argentina, fue bastante extraño como año relativo a estas expectativas del niño-niña. Mi sospecha es que fue que está afectando la recuperación del agujero de la capa de ozono, que está afectando los oestes. Y este año estuvieron los oestes. Como el Southern Annular Mode, el SAM estuvo muy positivo este año, toda la primavera. Y posiblemente por la recuperación del agujero de la capa de ozono. ¿No puedo decir que estoy mucho eso? Sí, claro, porque el SAM está correlacionado con el agujero de la capa de Ahí ozono. está, digamos, con la estación del SMN, Claro. son 120 estaciones, digamos, por ahí tiradas. Pero tenés... Sí, no, todo el año pasado que llovió un montón en la primavera. Claro, este año fue lo que pasa es que tuvimos las precipitaciones muy atípicas de agosto. Este año, en el fin de agosto, fueron 200-300 milímetros de golpes en todo lo que es la región núcleo. Que eso, como vieron las estadísticas, para Claro. positivos muy... Tuvieron la cosecha récord, sí. En todos lados. Sí, elementos orbiitales. Sí. En julio, agosto, en marzo, el récord de precipitación aquí en Córdoba también. Hay que ver qué va a pasar con la soja. No sé si va a estar tan... No, bueno, ahora hay mucho maíz, pero el año pasado tendríamos que haber tenido récord de maíz, pero si no hubiéramos tenido la pinche chicharrita. Una chicharrita así. No. Realmente lo dejó El todo. año fue la helada del 16 de No, febrero. la chicharrita es la enfermedad que agarró todos los maíces y así. La soja ha llegado a un tope acá en el centro norte de Córdoba. No No se pueden siembra superar los tanto. 50 quintales porque tenés otro problema que es el nitrógeno. En cómo hacer que la planta tome nitrógeno cuando ella misma lo genera y si le pone el nitrógeno de más, está yendo en contra de esa simbiosis que tienen Claro. la misma planta de soja. Entonces, hay algo ahí que no se está pudiendo, como quien dice, destrabar. Sí se han destrabado los cultivos, las gramíneas, trigo y maíz, Claro. son de distintas épocas. Maíz acá han hecho pruebas de 200 quintales. Lo mismo que sacan en Estados Unidos, si vos no tuvieras trabas de decir, che, vamos a poner todo lo que se te puede poner, se puede sacar lo mismo que en la zona maicera de Estados Unidos, sí. ¿Qué pasa? Es antieconómico. El problema viene por otro lado. Lograr ese nivel de producción no necesariamente estás en el mejor espacio entre costo y beneficio o rentabilidad. Entonces cuando es un año bueno que llueve,
toda esa tecnología te da más resultados. Así es. Bueno, entonces un poco, esa es como mi trayectoria en esos dos carriles de la ciencia del clima formalizándose como disciplina y el uso de los modelos cada vez mejores para predecir cada vez más detalles de cambios climáticos o fluctuaciones climáticas a largo plazo. El lunes les voy a hablar un poco más de la parte más a largo plazo, en sequías. Y bueno, eso requiere estar muy al tanto de qué modelo usar, si son buenos para lo que uno está intentando simular, y mucho énfasis en la interacción entre el océano y la atmósfera, que es lo que genera estos patrones más persistentes, porque la atmósfera es caótica, entonces después de 2 semanas no hay forma de predecir qué va a ser, pero en cuanto está el océano que va más lento, y la atmósfera responde a esas fluctuaciones en las temperaturas del océano, de ahí viene nuestra capacidad de predecir el clima a más largo plazo que el tiempo. Yo te consulto, ¿cómo abordás el cambio climático cuando te consultan, digamos, nosotros cuando en Buenos Aires estudiábamos, me agarraba Martín de Ruticuche o Celeste o Vivi Cerne, me decía, bueno, el cambio climático es algo inequívoco, el calentamiento global es algo que está sucediendo. Yo te pregunto cómo lo abordás vos, digamos, desde tu punto de vista, de cómo se ve de Estados Unidos. Está re buena esa pregunta, porque se ha ido hablando distinto, y yo en mi carrera he ido cambiando la forma de hablar. Para mí ahora es inequívoco, es más, es inequívoco que lo experimentamos, ¿no? Creo que cualquier persona de más de 30 años, tenés que haber vivido 30 años como para acordarte del clima de tu infancia, o más, ¿no? Yo me acuerdo del frío de los inviernos. Antes a nosotros nos gustaba el verano, más allá en el sur de la provincia de Buenos Aires. Acá capaz que siempre hizo calor, pero allá que nunca hacía calor, los veranos eran lo mejor. Y ahora odiamos los veranos como todo el mundo. Como uno ya tiene un registro de que el clima está cambiado en los extremos, ¿no? Y eso un poco se anticipaba, que las colas de la distribución de temperatura, a medida que se mueve la media, tenés más extremos positivos de temperatura. Y eso está... Una amplitud térmica mayor. Sí, y más chances de que ocurran valores altos, ¿no? Tuvimos el récord de ocurrencia de calor acá en 2022-2023. Claro, igual ahí coincidió con la sequía. Y la sequía, cuando no hay humedad en el suelo, hay menos evapotranspiración. Entonces, a veces un año aislado no es como la evidencia del cambio climático. Es la tendencia, pero sí, ahora hay más olas de calor cada verano. Eso es inequívoco. Y un poco para el agro es casi lo que más estamos seguros que afecta. No sé, por lo menos allá en mi tierra, los chacareros siembran más temprano para evitar el verano. Acá tenés dos cuestiones. Una que es ahora la nueva chicharrita para maíz y antes del mal del Río Cuarto. No podemos ir más temprano. Ah, bueno, ¿ves? Porque tenés enanismo, digamos, a todo esto, a la agronomía, hay que agregarle un componente que es la genética. Entonces, no, y las plantas que tienen un ciclo anual que no lo podés mover mucho. Porque cada genética se comporta de una manera diferente, entonces las empresas te van generando genética, porque en los 2 últimos 3 años, vamos a estas, te meten toda una cosa y se olvidan del mal del Río Cuarto, que no deja de ser otra chicharrita. Mirá. Entonces debilitan a la planta por el lado de la chicharrita, viene una que era casi analfabeta y le dio, entonces, y por ahí se van, la genética hoy está muy enfocada en los eventos genéticos para la protección contra malezas. Claro, y no tanto para los insectos. Esa está Porque buena. los insectos los manejas también con fecha de siembra. Claro. Hay picos, por ejemplo, el barrenador del tallo. Nosotros no podemos usar la misma fecha de siembra que Marco Juárez o que Balcarce. Porque acá te llenan de agujeros los maíces, que quedan sin maíz. Entonces tuvieron que hacer
un evento para que si entra el gusano bolita, ¿no? Sí. El que te hace y te come toda la caña por dentro, entonces que tenga un evento genético que lo frena. Pero bueno, pensando en el cambio climático, para mí, yo sigo esta filosofía para comunicarlo. Para mí, comunicarlo lo más simple, lo más básico, lo que entendemos bien, ¿no? Que hay más extremos de temperatura. Entonces, en general, muchos de los problemas se van a resolver con tecnología, ¿no? Con ingeniería. Y más refrigeración, ciudades más eficientes, como con las superficies que no se calienten tanto. Y creo que hay oportunidades para resolver un montón de los impactos con ingeniería, porque en un país como la Argentina, que no tiene una influencia tan grande en las emisiones de dióxido de carbono, mucha influencia no tenemos, dependemos de lo que haga Estados Unidos y China. Entonces, adaptación va a haber que adaptar, y me parece que ahí es un poco un rol importante que cumplimos todos. Es cómo haces para comunicar esas estrategias la información que es necesaria para desarrollar una estrategia de adaptación que sea efectiva. Y ahí el diablo está en los detalles, porque cada sistema es distinto, ¿no? ¿Viste? Decís, para la salud, las olas de calor, bueno, poblaciones vulnerables. ¿Cómo haces para que las infancias y los adultos mayores no aumenten su riesgo de tener un problema por el calor? Y todo eso es gestión, ¿no? Políticas públicas, infraestructura. Pero para eso es importante tener buenos datos de proyecciones a futuro en escalas cada vez más pequeñas. Capaz que acá lo clave es eso, que cada vez necesitamos saber el detalle de Cada vez más fino, en una ciudad, en cierta región de la Argentina, por ejemplo, no sé, en el noreste de Córdoba, qué va a pasar con los regímenes de lluvia, qué es distinto al sur. Tenemos la capacidad de predecir si cierta subregión se va a volver van más. armando microsistemas. Claro, y van cambiando los climas, y entonces para mí ese es el objetivo que tenemos a largo plazo. Tenemos un montón de objetivos, seguir prediciendo el tiempo todos los días, eso no digo que no hay que hacerlo. Y en cada lugar creo que los desafíos van a ser distintos, por eso las alertas tempranas me parece que son importantes, porque es una forma de adaptación al cambio climático, sin decir cambio climático. Bueno, viene una tormenta. Y capaz que va a llover más que hace 20 años, porque hay más vapor de agua en la atmósfera, porque las tormentas convectivas tienen feedbacks que hacen que se vuelven más intensas cuando el aire está más cálido y más húmedo. Entonces ni suben. Vieron que está la relación de Clay-Clapeyron para el aumento de humedad con temperatura, el 7% por grado Celsius de aumento. Para las tormentas extremas está en duda que sea 7%, se piensa que es más 14%, es 2 veces, porque la parte dinámica sigue Clay-Clapeyron y la parte termodinámica también, entonces tenés que sumarlos. Entonces, ya 14% por grado es un montón, porque con 2 o 3 grados de calentamiento ya vamos 1,5, depende, porque en los continentes es más. Es 1,5 global, pero global, incluyendo todos los océanos. En ciertas masas continentales es capaz que 2 grados desde la revolución industrial. Si le vamos a agregar un grado tranqui, sin dudas, a cómo viene esto. Y entonces empezás a tener estos problemas. 3 por 14, no sé cuánto, como casi 50. Entonces tenés tus tormentas extremas, van a llover 50% más. 50% más es un montón, o 40%. Para no ser alarmista. No quiero que me acusen de alarmista. Y empezar a tener esos números, y entonces por eso para mí hay que tener esa info clara y enfocarse en eso, sin causar pánico, sin ser alarmista. Y la mayoría de estos problemas se van a resolver con ingeniería, con tecnología. Y algunos no. ¿Viste? Sí, a largo plazo, capaz que en algún momento, si nos pasamos de calentamiento global, la agricultura vaya a empezar a colapsar porque las plantas no van a dar más. No creo que lleguemos a eso. Para mí China está avanzando tanto en la descarbonización, tan rápido, no sé si han visto las noticias. Pero hay lugares en China que la energía eléctrica tiene costo negativo, porque se genera tanta con paneles solares que te la tiran por la cabeza los generadores. Te piden que la uses, te dan plata para que la uses.
porque se ha sobreinstalado capacidad de generación solar. Entonces, eso es un... No sé si recuerdan la introducción de Fernando Zárate cuando nos visitó, y cuando habló del mini central, que China planificó el uso de la micro hydro y en un plazo de corto, no voy a decir el número, pero en orden de 5 a 10 años, instaló más de 1 millón de mini centrales hidroeléctricas planificadas. Entonces distribuyó fábricas en toda China, rudimentarias, sabiendo eficiencia en el diseño a cambio de la masividad de la producción, y todas las cuencas altas con mini saltos generan energía que es distribuida, se consume donde se genera, ahí en la casa. Sí, entonces me parece que en algún momento las emisiones van a declinar por ese gran avance que ha habido en China. No por Trump. No, obvio, no. Que es muy loco porque hace 20 años, hace 15 años, se demonizaba a China que no quería unirse al protocolo de Kioto. Fue la que boicoteó el protocolo de Kioto. Y hoy es quizás el país que está haciendo más por mitigar las emisiones de dióxido de carbono. El objetivo es en 2050 estar a 0% de... Claro, y cuando China se propone hacer algo lo logra, o sea que seguro que van a llegar. ¿Sabes que Córdoba, siendo una pico China, 10 no sé, 12, menos, Sí, a las menos 12. tiene propuesto y bajado por el gobernador y el ministerio principal que lo subvenciona, que lo financia, es el infraestructura, la orden de ir a la neutralidad de carbono en la provincia de Córdoba. En política de todo y bajada del gobernador hacia adentro. La gente que se sube un colectivo y que vota, la gente de la calle, no lo sabe. ¿O cuántos de los que están aquí habían oído? Córdoba tiene una política de neutralidad de carbono activa y con penalidad hacia el interior del gobierno. Los ministerios que más contribuyan a eso, más presupuesto tienen. Y bueno, es interesante. Entonces me parece que el futuro, si quiero hacer futurología, voy a intentar hacer futurología. Para mí las emisiones van a empezar a bajar y el calentamiento global va a seguir un poquito más, se va a estabilizar. Obviamente no va a reducir, porque una vez que una molécula de dióxido de carbono, esa no la tengo que explicar. ¿Nos quedaremos o nos quedemos? Es como el dólar. Sí. No baja. No, me gusta eso. No, pero capaz que es 2,5 sobre niveles preindustriales. Entonces, creo que nuestro desafío es poder predecir los detalles de lo que va a pasar en los próximos 30, 40 años, porque de nuevo, el demonio va a estar en los detalles de cada región. Un poquito de calentamiento global te va a afectar, y capaz que algún patrón de calentamiento en el océano afecta a la atmósfera de una manera que se te corre un clima un poco y te afecta. Y a esto no le agregué, y lo último que agrego para complicar esto, tenés el otro efecto de la polución industrial, que son los aerosoles, la parte enfriante. Lo que antes se llamaba smog, cuando yo era chico la lluvia ácida y el smog. Eso también tiene un efecto, porque ahora China, con esta descarbonización, que en realidad también es un proceso de limpieza de su aire, está reduciendo mucho esos aerosoles, ese smog, y eso está acelerando el calentamiento, porque los aerosoles enfriaron el clima en los últimos 30 años, más en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, porque está todo y en India también, es China e India. No nos olvidemos de India. Y entonces, a medida que eso se deja de enfriar o de compensar el calentamiento a través del efecto enfriante de los aerosoles, va a haber como un aceleramiento del calentamiento por un tiempo, cuando la atmósfera se va limpiando. Y eso está pasando un poco ahora en el Pacífico Norte, que el Pacífico Norte está súper caliente desde hace unos años, y no se sabe muy bien por qué, y se piensa que es por el efecto de limpieza de los cielos de China. Entonces, todo eso hay que saber. Si uno quiere poder predecir el clima regionalmente con más detalle, porque quiere planificar, yo no digo
a un año, a 10 años, a 20, a 30. Si a uno le interesa planificar en esos plazos, supongo que hay un montón de interés en la parte de recursos hídricos. Hay que empezar a considerar estos factores, los detalles de cómo van a ir evolucionando estos forzantes del clima, que es no solamente el dióxido de carbono. ¿Qué efecto podría tener el combate de la deforestación? No tanto No, pero en Sahara, sino también en el desierto de Gobi. re buena pregunta. Entonces, de nuevo, es lo mismo. Es como el futuro no va a ser tan tremendo. Creo que por eso es importante saber los detalles y tener buenos modelos. Si el futuro fuese terrible, que vamos a emitir, no sé, que la concentración de dióxido de carbono va a llegar a 1000 partes por millón, porque nadie hizo nada por frenar el calentamiento global, necesitas un buen modelo. Si tenés un mal modelo, igual podés predecir el futuro, porque es como que le diste a la Tierra con un martillo. Pero como lo que vamos a hacer va a ser más sutil, para poder predecir los efectos regionalmente, mi visión es que se necesitan mejores modelos. Y no es porque yo trabajo como modelo, pero porque lo veo, que cuando encontrás un buen modelo podés empezar a explicar los detalles. Que en este contexto los detalles son importantes porque te pueden generar, especialmente para recursos hídricos, para sequías. Como las sequías y el exceso de lluvias depende mucho de cuán desparejo es el patrón de calentamiento, porque eso es lo que hace que la atmósfera cambie. Entonces, un poco lo que pase con la vegetación es re importante, porque también es sutil, pero hay medio evidencia que ahora se está reforestando el Sahel. El Sahel es el borde sur del Sahara. Y todos los países de esa zona de África han puesto mucho esfuerzo en reforestar esa parte que es un clima semiárido, monzonal, que llueve mucho en el verano y después es muy seco. Y el Sahara estaba avanzando hacia el sur. Entonces empezaron a forestar para frenar ese avance, pero eso puede tener efectos en el clima en todo el planeta. Puede afectar el clima de Sudamérica. Entonces también, por eso es importante tener buenos modelos. Si uno quiere predecir a largo plazo, y si no, nos vamos a empezar a encontrar con esta sorpresa de que cómo puede ser que el oeste de Estados Unidos hace 40 años que está en una sequía, ¿no? Como decís, que esto es verdad. Si vos vas y hablas con alguien de Arizona o de Nuevo México, Sí. Nuevo México está cada año más seco. Antes hacían ganadería extensiva y ahora es muy difícil hacer ganadería extensiva porque llevan muchas... ¿Mm? La minería está agotada, pero la otra actividad. Y entonces empezás a tener ese tipo de problemas. Te preguntas, ¿cómo es que hace 40 años que llueve mucho menos que lo normal? ¿Qué es lo que está causando eso? Entonces, de nuevo, no estoy diciendo que es el problema más importante, sino es uno de los tantos problemas a largo plazo de la meteorología, la hidrometeorología, de la oceanografía. Bueno, un tema también está relacionado con la cantidad de partículas que vienen debido a la actividad solar, que tiene un periodo más o menos de 11 años, y eso produce núcleos de condensación en algunos años más y en otros. Sí. Es más, el Océano Pacífico tiene un ciclo de clima de 11 años. Como el Sol, sí. Porque tiene esos feedbacks de los que hablaba, que amplifican cuando tiene un forzante. Entonces tiene como un ciclito de 11 años siguiendo el Sol. Y de nuevo, hay un montón de detalles. Hay gente que está intentando estudiar, o si llega a haber un mínimo de Maunder en el futuro, por ejemplo, cuando el Sol empieza a tener menos puntos negros. ¿Qué pasaría? ¿Lo vamos a poder predecir el efecto en el clima? De nuevo, no digo que sea lo más importante, pero es un poco lo que ha pasado en estos 20 años con el avance de la ciencia del clima y también con el avance de la mitigación del cambio climático, y ahora que hay que pensar en adaptarse, este tipo de herramientas es una para empezar a pensar cómo nos adaptamos. Yo en ese sentido tengo como una visión, no sé si positiva, no le voy a llamar positivo a eso, pero pragmática.
Pero de los escenarios, digamos, del IPCC, el intermedio, no tan más. Para mí estamos en 4.5. A ver, ¿en cuál piensan que estamos? No me acuerdo. ahora. No, para mí estamos en 4.5. Capaz que menos. Con lo que está pasando en China. Van rápido, chino, van. Sí, van descarbonizando muy rápido. Y es medio inevitable, porque aparte tenés los feedbacks en el sistema económico. Una vez que haces algo barato, se adopta más. Entonces, cada vez va a haber más paneles, no van a tirar los paneles solares por la cabeza, van a decir, a ver, vengan, argentinitos, pongan paneles solares. Se los regalo. No, pero pues son muy baratos comparado como cuando... Y eso es un poco crédito a la presidencia de Barack Obama, que hubo subsidios en Estados Unidos a la instalación de paneles solares. Esto hace 15 años. Y eso medio como que disparó el desarrollo de estas del abaratamiento de estas tecnologías. Existían de la época de Carter, de los 70, pero motivó que esas tecnologías se hagan más baratas, y una vez que se hacen más baratas ya se automantiene ese proceso. Yo le doy bastante crédito a Obama con eso con esas medidas que fueron como en el momento muy resistidas porque se las veían como muy incrementales. En Estados Unidos nos veían, no, este Barack lo votamos para que cambie todo y no hizo nada. Ahora se Pero- acordará. Claro, pero hizo un montón de cosas, generó como impulsó o empujó estos procesos que ahora... Llegó a la cosa de la renovar, digamos. Seguro sale. No, y eso también. Pero entonces, Hay una relación ahí, la vi en estos días, que cada vez que se duplica, digamos, la producción de determinada tecnología, digamos, de energía alternativa, se abarata un 30%. O sea, como los ciclos van a seguir siendo así, va a llegar un momento, como decís vos, que va a tener un costo sí, y totalmente aparte, accesible para un uso masivo. creo que vamos a tener energía abundante, no vamos a saber qué hacer. Pero, Ojo, con el consumo de energía, con la Bitcoin. No, obvio. artificial, y eso. Pero bueno, ¿no? Ahí Antes la- ya nos ponemos que esto es un canal de YouTube conspiranoico. Es momento de comprar Bitcoin, no. No sé, no, yo de esas cosas no opino. No, Yo de eso no opino. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Mi mensaje es que necesitamos mejores modelos y mejores teorías del clima para poder predecir estos detallitos, porque a la gente le interesa, ¿no? ¿Viste? A los chacareros les reinteresa. No, acá en Dorrego, allá en el sur de la provincia de Buenos Aires, tenés el partido de Dorrego, cerca de Bahía Blanca, hay un gradiente de clima. Lo ven ahí, donde en precipitación acumulada, el panel de la izquierda, la parte azul. Más que eso, predecir una sequía. Decir, che, en tal fecha vos vas a tener una sequía, corres la fecha siempre en maíz. O cambiar la variedad. O cambiás la variedad, o sembrar girasol. Herramienta, porque ya sabes, te están diciendo que si el maíz te florece en esa semana, pues chao. Ahora me pregunto, cuando dice mejores modelos, se refiere a que sean más locales. Una forma de mejorarlos es con más detalle, con más resolución espacial. Con más mediciones, tal vez. Sí, obviamente las mediciones ayudan a mejorar, a validar los modelos. Claro. Pero sí, porque los modelos climáticos son muy gruesos. Claro. Hasta ahora tienen resolución de 100 kilómetros y los fenómenos que generan lluvia no son resueltos por una grilla de 100 kilómetros. En 100 kilómetros pasa de todo. Claro. Y entonces hay como todo un empuje en Estados Unidos y en Europa de tener modelos con más resolución. El tema es que cuando tenés modelos de más resolución, el costo computacional aumenta y podés hacer menos cosas, porque te cuesta mucho hacer cada simulación. Y hay que encontrar el balance ahí entre, bueno, gasto más en resolución, pero experimento menos. Un ejemplo de eso es los seguros agrícolas modificaron su fórmula en estos 10 o 20 años, porque antes un evento granizo era en una zona bastante amplia, ahora son franjas. Un evento granizo, hoy te agarras con una franja de 30 kilómetros. Y antes eran 20 por 20. Claro. Todos los seguros de granizo para los
cultivos, se achicaron en zonas, van viendo toda esta información que relevan de los productores, entonces te dicen, no, acá el seguro sale 2 quintales más que acá de este otro lado de la ruta, de este lado de la ruta lo hagan así. Pero, mira, muy interesante lo que estás comentando, la necesidad de modelar con más detalle, el tema de los extremos, cada vez más extremos. Bueno, casualmente nosotros este año estamos organizando acá en Córdoba la realización del 7º taller de eventos meteorológicos extremos, que se hizo con cierta regularidad hace cada 2 años hasta antes de la pandemia. La pandemia un impasse ahí, después costó retomar. Bueno, entre varios organismos, la Universidad Nacional de Córdoba, el INA, bueno, en su momento también adherió el SMN, esperamos contar con el apoyo, digamos, de otros organismos como CONAE, no sé si ¿cómo se llama el organismo de derechos extremos? El último nombre, la AFE, la Agencia Federal de Emergencias. Así que bueno, te quería comentar que se está empezando a organizar ¿Qué es en agosto? Va a ser en agosto, el 6 y 7 de agosto, acá en Córdoba, al cual por supuesto te queremos invitar. Bueno, Esperamos. sí. Pienso estar acá en el país. Todos los profesionales que estén interesados justamente en esta temática. Y bueno, en este momento algunos de los que estamos acá estamos con el organizador. Excelente. Bueno, quisiéramos transmitir esta inquietud. Buenísimo. Estaría bueno que el servicio se involucre de manera así totalmente activa y bueno, particularmente viendo tu trayectoria científica, sería espectacular que pudiéramos contar con alguna presentación. Sí, otro impacto que no se mencionó es el tema de salud, ¿no? El corrimiento de las isotermas ha corrido, bueno, sería al revés. Sí, ¿no? sí, claro. Ha ido trayendo más enfermedades que eran... Sí, no, sin duda. Vectores y enfermedades que eran impensables hace 10, 20 años atrás. Así que el impacto pega por todos lados. Y es increíble porque todas estas cosas que ya las vemos, vuelvo como a donde empecé, se predijeron también los impactos. Los primeros IPCC hablaban, cuando se derrita el Ártico va a haber tensiones geopolíticas. Hello, acá estamos. El Ártico derretido, tensiones geopolíticas. Aumento de transmisión de enfermedades tropicales, ¿no? Afuera de los trópicos. Acá estamos, ¿no? Y hace 20 y pico de años lo veíamos como una cosa del futuro, que nunca iba a llegar, que era alarmismo. Y acá está los eventos extremos de lluvia, ¿no? Como, bueno, llovió 100 milímetros por hora. Como si nada. Entonces hay algo de estas predicciones que funciona, ¿no? Como, pero bueno, vuelvo a lo mismo, yo soy optimista, creo que entendemos lo que está pasando y ahora tenemos la tecnología para resolverlo y la tecnología es barata, entonces ya es un problema de escalamiento, de un problema social y hasta tiene sentido. Entonces, es más, voy a hacer algo re controvertido, súper picante. Hasta hay medidas de este gobierno nacional que son pro clima. Claro, por ejemplo, que están escondidas. Por ejemplo, que no es un subsidio, pero es que no haya tasas de importación para los autos eléctricos, ¿no? Todo eso, vieron que estuvo en las noticias del barco chino que estaba ahí en Zárate a punto de desembarcar un montón de autos eléctricos. Esos Sí, por eso, sí. Perfecto igual, porque es tecnología que acá no se produce, que tenemos que adoptar nuestra red de transporte y hay que empezar por algún lado. Y esos autos tienen un subsidio, ¿no? Porque no pagan tasa de importación, entonces son muy accesibles. Digamos, no sé si todos podemos comprarnos un auto de eso, pero comparado con un auto de combustión interna, con motor de combustión interna, el precio es comparable.